Ya estamos de vuelta en Levántate OK. Se suma al equipo del programa Miguel Durán, de Durán y Durán Abogados. Miguel, buenos días. Muy buenos días. Vamos a tener en breve, Miguel, a un colega tuyo que es el que defiende al hombre que entró presuntamente a robar con una motosierra en casa de Pepe Lomas. Pepe Lomas lo mató de 2 tiros. El tercero fue al aire. Pero antes de saludar a Alfredo Arrién, vamos a escuchar la llamada que hizo Pepe Lomas a la policía cuando había disparado sobre Nelson David Ramírez. Fue esta la llamada. Sí, Policía Nacional, buenas noches. Buenas, mire usted, esta noche he tenido un asalto y unos destrozos y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo. Oiga, ¿dónde dice que hay una persona en el suelo, pero herida o qué? Sí, claro, herida porque he tenido que defenderme. Oiga, pero espere. Sí, dígame. ¿Es que le ha disparado a usted? Sí, claro, lógicamente. A ver, escuche, ¿y quiero que se dispararle con una escopeta o qué? Sí, claro, lógicamente. Pero, madre mía, así sin más la dispara usted, ¿por qué no llama a la policía? A la policía, yo estando solo aquí, voy a ponerme a hacer llamadas por ahí. Sí, escuche, esta persona que tiene usted, ¿dónde se encuentra? La persona que está tirada, ¿qué se encuentra? En el corral de mi casa. Ah, en el corral. Vale. ¿Esta persona que tiene usted en el suelo está viva? ¿La puede mirar usted? ¿Es un hombre? No lo sé, señora. Esta cosa me pone muy nervioso. Bueno, yo estoy en shock. Pero sobre todo porque quien le coge el teléfono a Pepe Lomas, cuando dice hay una persona en el suelo, no entiendo que no llame inmediatamente a una ambulancia o no llame directamente a los servicios médicos. Es como, espere, ¿cómo que hay una persona? Le pide, Miguel Durán, le pide muchas explicaciones al hombre que ha disparado. La verdad es que la posición que ocupa el policía, la posición psicológica del policía, es la de considerar a la persona que le llama para informarle del asunto como presunto culpable. Es decir, no se para a considerar ninguna otra cosa. Esta persona está llamándole para advertirle de que ha tenido que disparar. El policía, primero que tendría que haber tomado esa precaución de decir, bueno, pues dígame dónde está que voy a mandar una ambulancia. Sí, claro. Eso es lo primordial. Y en segundo lugar, tendría que haberle preguntado por su filiación, por el sitio donde está. Si ya se lo ha preguntado para mandar la ambulancia no hace falta, pero tendría que haberle dicho, bueno, pues no se preocupe, vamos para allá. Sí, y además pedir explicaciones en ese momento a este hombre sobre por qué lo ha hecho y lo ha dejado de hacer. No es un juicio, es un momento crítico. Pero si te parece, Miguel, vamos a saludar a Alfredo Arrién, abogado de la familia del finado, disculpad. Alfredo Arrién, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. No sé si a ti también te ha sorprendido la reacción del policía, que en ese momento, pues, hombre, cuando dice Pepe Lomas que ha disparado a una persona que está yaciendo en el suelo, en ese momento, cuando dispara 2 veces, ¿sabéis seguro si acaba con su vida inmediatamente o podía estar todavía vivo? Bueno, por el informe de la autopsia había acabado con su vida ya, o sea, él estaba muerto. De hecho, no se sabe a ciencia cierta, pero parece ser que se mueve, ¿no? O que se manipula el cadáver. Eso no se sabe tampoco, solo lo sabe Pepe Lomas. No obstante, la agente de policía lo que hace es mantener la conversación viva. Intenta mantenerle al teléfono, de hecho, le mantienen al teléfono en todo momento hasta que llevan los servicios de emergencia, por supuesto, la ambulancia, llega todo el personal sanitario y también los cuerpos de seguridad del Estado. Llegan todos en conjunto y siguen con la conversación, siguen manteniendo la conversación en todo momento con Pepe Lomas y nunca en ningún momento cortan esa conversación para mantenerle siempre en línea, para poder escuchar qué está pudiendo hacer en la escena del crimen. Es un protocolo que tiene la policía precisamente para evitar destrucción en esos minutos en los que pues él puede estar pensando de todo. Claro. Entonces les mantiene, entonces por eso las preguntas y por eso las sorpresas, el teatrillo que genera
el propio agente. Pues Alfredo, te agradezco mucho la aclaración, porque de verdad que nosotros, obviamente como neófitos en el tema, yo estaba sorprendido de que el policía decía, espere, ¿cómo que? Y empieza a preguntar, y parecía más una conversación, con perdón, de bar, que no un momento de emergencia, ¿no? Porque, perdona, hay que entender que la policía, en el momento en que un teléfono comunica con ellos, sabe dónde está ese teléfono, porque en ningún momento digo yo que le pregunte la dirección. Exacto. No, él llamó primero a la Guardia Civil y dio su dirección. La Guardia Civil le pasó a la Policía Nacional porque no le correspondía a la Guardia Civil. Pero cogieron los datos. Esa conversación, ese fragmento que han tenido los medios es mucho más corto del fragmento original. El fragmento es muy largo. Es muy largo. Dura, no sé si 30 o 35 minutos, que es hasta que él está iluminado y se va a entregar a la policía. O sea, es bastante más largo. Él no corta la conversación en ningún momento. Alfredo Arrién, en primer lugar, una vez más, gracias por estar con nosotros. Un placer. Sobre todo para esclarecer que Pepe Lomas, que es un hombre que regenta una librería en la Plaza Mayor, que además es una persona que va a cumplir casi 80 años. ¿Se puede saber la acusación particular que eres tú? ¿Qué pena de cárcel le pedís a Pepe? Bueno, nosotros pedimos una pena de 25 años por asesinato. No obstante, hemos pedido subsidiariamente, en caso de que no podamos probar todos los requisitos del asesinato, una pena subsidiaria por homicidio, que sería el máximo del homicidio, que son 15. Esa solicitud subsidiaria, la del homicidio, va muy compaginada con la solicitud de pena del Ministerio Fiscal, que le pide 12 años y medio. O sea, van de la mano. No obstante, nosotros consideramos que por los actos preparatorios que tuvo el día anterior, sí que podríamos estar más cerca del asesinato que del homicidio. Es una tesis que nosotros tenemos. No obstante, nuestra obligación... Alfredo, perdón. Sí. Acláranos esto, por favor, que creo que mucha gente está como yo. ¿Qué quieres decir que con los hechos anteriores, del día anterior, está más cerca del asesinato? ¿Qué es lo que hizo Pepe el día anterior? Bueno, todo esto no se sabe, solo lo sabe él, porque todo esto hemos llegado a la conclusión por las declaraciones que él ha dado, que él ha ido dando. Él dice que el día anterior se presenta Nelson en su domicilio y que estaba robando unos huevos en el corral que tenía, o estaba intentando rapiñar algo de comida. Sí. A lo cual él le dijo, como vuelvas aquí, te voy a matar. Miguel Durán, que estás con nosotros, además compañeros de profesión, lo digo básicamente, si quieres formularle alguna pregunta a Alfredo Arrién. Por cierto, alguien tiene un teléfono que está sonando y creo que es el tuyo, Alfredo, me dicen, que es el tuyo, que está sonando de forma habitual, que anda que no estás solicitado, Alfredo, no hay que decirlo. Como sean clientes, estás forrado, macho. Miguel Durán. No, yo simplemente quiero decir que, en definitiva, una persona que entra en una casa ajena de entrada, y si es una residencia habitual, está cometiendo un delito de allanamiento de morada. En principio, la apreciación de la circunstancia de legítima defensa está sometida a 3 controles, es decir, que no haya habido suficiente provocación por parte de quien en definitiva se defiende, que exista una agresión ilegítima por parte de la persona que finalmente resulta perjudicada, lesionada o muerta, como en este caso, y que el medio utilizado para reprimir eso sea proporcionado. Una pregunta a ambos. Cuando hay un caso como este, en el que el agresor tiene 80 años, por más que haya entrado en su casa, pero es la persona que finalmente ha acabado con la vida de otra, ¿esto los jurados lo tienen en cuenta o los jueces lo tienen? Porque esto va a ser acusación... Bueno, la propia legislación lo tiene en cuenta. Es decir, que la ley es más laxa cuando alguien tiene una cierta edad. No es que sea más laxa, porque si no hablaríamos de impunidad a partir de cierta edad, claro. Pero el artículo 91 del Código Penal prevé una suspensión dependiendo de la edad etaria, que es a partir de los 70 años, si mal no recuerdo, y luego teniendo en cuenta los informes médicos. Entonces, puede ser que el señor Lomas no ingrese en prisión, a pesar de tener una condena de 15 años. Sí, el señor Lomas puede no ingresar en prisión, pero también quisiera introducir otra cuestión para que la gente la tenga en cuenta.
Esta situación, por ejemplo, en distintos ordenamientos, como sin ir más lejos, el de Estados Unidos, este señor no tendría ninguna penalidad. Es decir, quien entra en casa ajena a hurtadillas, forzando, si ya no digamos si hace fuerza en las cosas, intimidación en las personas, violencia y demás, y resulta herido, resulta muerto, no tiene nada que reclamar. Es decir, nosotros tenemos un ordenamiento muy permisivo con aquellos que son amigos de lo ajeno. Eso es así. Por desgracia, desde mi punto de vista, esto ya es una opinión, no es... No, queda claro, queda claro. Queda muy claro. Bueno, evidentemente el señor Lomas ve que entra un individuo el día anterior o cuando fuere, le advierte y le dice: no vengas por aquí que yo me voy a defender. Y el individuo vuelve. ¿Por qué vuelve el individuo? Porque sabe que está en un país en el que, como muchos si le trincan, bueno, pues va a entrar en las puertas giratorias de la Administración de Justicia. ¿Por eso o porque vio que esa persona era bastante mayor, que tenía 80 años? También puede ser. Porque una cosa que nos sorprende, Alfredo, es que el finado, tu defendido a fin de cuentas, entró con una sierra mecánica pero apagada. No, la sierra mecánica era del señor Lomas y era una sierra mecánica que no estaba en uso. O sea, no solamente no tenía combustible, sino que se cree que no tenía funcionamiento. No se sabe. A ver, es que además, de todas formas, es lo que dirá el Tribunal del Jurado en su momento, en el día del juicio. No sabemos ni por qué ha entrado, si le han dejado entrar, si no le han dejado entrar o si es una forma de defenderse del investigado. Lo único que podemos decir, que son elementos objetivos, es que mi cliente, cuando hicieron el levantamiento de cadáver, iba con un traje de baño y una camiseta y no llevaba ni móviles, ni llaves, ni ningún objeto personal. Entonces puede ser que estuviera viviendo incluso en esa casa bastante tiempo. Raro es que alguien aparezca en esa casa absolutamente sin nada. Y lo que ha ido a hacer ahí y por qué se ha encontrado ahí y qué es lo que estaba haciendo ahí, la única persona que lo sabe, bueno, las dos únicas personas que lo saben, una está muerta y la otra dice que ha entrado a robar. Nada más. No se sabe absolutamente qué es lo que realmente ha pasado ahí. La opinión pública dice no, ha entrado a robar, basándonos y creyéndonos en lo que dice el señor Lomas, que no deja de ser un investigado que tiene todo el derecho del mundo a mentir y a decir todo lo que él crea a su descargo. Pero realmente no se sabe. Lo único que es objetivo y fehaciente es el hecho de que hay una persona que está muerta con un tiro por delante y otro tiro por detrás. Y no ha sido avisado con un tiro al aire o un tiro a las piernas. No, ha sido un tiro en el pecho y otro por la espalda. Y luego un tercer tiro y un cuarto al aire. Eso es lo único que hay objetivamente. Ostras, me acabas ahora sí que de dejar totalmente con la boca abierta. Me has roto todos los esquemas. Porque habíamos leído en todos sitios que había entrado con una sierra mecánica que yo pensaba, ¿para qué entras con una sierra mecánica apagada? No me encajaba. Pero digamos que el interrogante que acabas de abrir, ostras, era algo que no me esperaba. Quizá podía vivir ahí. ¿Sabemos algo más de por qué entraba con un pantalón, con un bañador, una camiseta, sin nada más? Forma extraña de entrar a robar. Es cierto. Pues Alfredo Arrién, te quiero agradecer muchísimo que hayas tenido el detallazo de explicarnos la situación. Nos has dejado con la boca abierta. Es como aquellas series en las cuales de pronto, cuando tienes todo clarísimo, pega un giro que dices, espera, ¿qué está pasando aquí? Hombre, será interesante que cuando se pronuncie el jurado y tengamos las pruebas del juicio y demás, volvamos a revisar este caso, porque creo que eran las 2 de la madrugada, ¿no? Sí. Hombre, a las 2 de la madrugada... 2:30. O 2:30 de la madrugada, no sé, vivir ahí... La familia del finado, esta que reclama las indemnizaciones, no sabía nada de dónde vivía su pariente ni nada de eso. No sé, Alfredo, habrá que verlo, ¿no? Sí, es interesante. De todas formas, se reconstruyeron los hechos, solicitamos esta parte, la diligencia de reconstrucción de los hechos, fue muy esclarecedor y fue, bastante esclarecedor y bastante interesante. Y yo creo que eso se verá después del juicio y se podrá transmitir a los medios también para que se vea cómo es una reconstrucción de los hechos y cómo realmente tenía un dominio pleno de la acción el señor Lomas y estaba haciéndolo todo a conciencia.
Pues no te quiero poner ningún compromiso más, porque posiblemente tengas que guardarte alguna información para el juicio. Y eso sí, una vez más te quiero decir que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alfredo. Muchas gracias, Javier. Cuídate mucho. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Pero sí que es verdad que de pronto ha abierto, vamos, una... Que ha cambiado la historia. La ha cambiado por completo. Mucho es verdad, giro, sí, es sí. cierto. Lo que dice Miguel Durán también es cierto. Dices, ostras, la familia no tiene ningún conocimiento Claro. sobre esto. Aunque también es verdad, Miguel, que quizás que la familia no tenía tampoco ni idea de a qué quizás se dedicaba su familiar, ¿no? A ver, en un juicio por homicidio, asesinato, por muerte, en definitiva, en un juicio, en cualquier juicio, hasta que no se practica toda la prueba, e incluso muchas veces después de practicada toda la prueba tampoco es que se esclarezcan los hechos absolutamente, pero hasta que no se ve todo es muy complicado pronunciarse. Yo solo digo con convicción general. Sí, sí. En una casa propia no tiene derecho a entrar nadie. En eso estamos totalmente de acuerdo, Miguel. Absolutamente. Y te lo he dicho antes, Y el que lo creo entra- absolutamente. Y el que entra Se expone... tiene presunción de culpabilidad. Si yo en mi casa veo entrar... ¿Pero en España también? En España Ah, sí, vale. en España sí, Vale. pero tú en principio mejor que te den una paliza, que no te maten y que no te puedas defender y luego denuncias tú. Pero luego verás como el que te ha dado la paliza al poco tiempo, si es que lo han trincado, sale y se ríe de ti. Pero Miguel, hagamos una cosita. Vamos a conectar con Albert Castellón. Albert, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Javier, equipo? Pues necesitamos comentar contigo, con Miguel Durán también, algo que está en boca de todo el mundo, pero que mucha gente aún no sabe en qué consiste lo que está ocurriendo en Melilla. Se dice que por 1 millón de euros se pueden amañar las elecciones y que de hecho tiene mucho que ver el gobierno alagüita, de hecho el reino alagüita, Marruecos. ¿no? Marruecos, que son los que están poniendo el dinero para comprar esas elecciones en Melilla. Explícanos exactamente cómo funciona. Sí, la sospecha de que está Marruecos detrás es un hecho, pero hay que demostrarlo, Claro. porque ya sería la tercera vez en la historia de Melilla que se intentan amañar elecciones o que se han amañado y pagando por voto. Hay un error en el derecho a votar por correo y es que para pedir tú el documento has de demostrar quién eres y te dan un papelito con el que te permiten votar por correo. Hasta ahí bien. Pero cuando vas a votar no te piden ni el DNI. De manera que cualquiera puede vender ese papelito, dárselo, ese documento que te permite hacer el voto por correo a una organización a cambio Claro. de dinero, de un trabajo de favores, que Qué es locura. lo que ha pasado ahí. Pero qué locura, es decir, ¿y cómo se ha sabido? ¿En qué momento se ha empezado, escándalo, sí. se ha empezado Pues, a saber claro. esto? Porque en la puerta de las estafetas de correos de Melilla habían colas en la calle de decenas de personas intentando votar, porque en Melilla son 80.000 los que pueden tener derecho a voto y habían pedido votar por correo 10.000. Wow. Eso es una barbaridad. En Ceuta, por ejemplo, que está al lado, solo 2.000. Sí, ¿Por sí. qué piden ahí 10.000 y en el otro lugar no? Bueno, es la tercera vez que se organiza algo así, que se paga por voto. ¿Con Perdón, qué intención? perdón, Albert, la Albert que tú has dicho. Albert Castellón, perdóname, pero es que en Ceuta también quieran votar 2.000 personas también me parece un dato muy alto. Es que nada Pero que eso- ver con lo otro. Sí, más que en el resto de España, es verdad en porcentaje por población, Sí, sí. pero no es el escándalo de que el 20% del censo electoral quiera votar. Fíjate, si los 10.000 al final se acepta el voto, estaríamos hablando de 7, 8 concejales en la Asamblea de Melilla, es decir, 2 de cada 3. Conseguir la mayoría absoluta, de ahí la cifra del millón que tú decías, conseguir la mayoría absoluta en Melilla, si calculamos que cada voto se compra entre 150 y 200 euros, que es lo que han pagado por muchos de esos votos, estamos hablando de una cifra de 1 millón de euros. Ostras. ¿Qué presupuesto tiene Melilla? ¿Qué maneja? Claro. 1.200 millones. Es decir, con una inversión de 1 millón, Sí. hay quien puede manejar 1.200 millones de inversión pública. Y ahí está el supuesto
negocio de quien haga esto. Hasta ahora los detenidos han sido siempre 2, 3 partidos. En alguna época sospechas de Partido Popular, pero quedó archivado. Quien sí fue condenado fue el secretario general del PSOE en Melilla, condenado a 2 años de prisión por lo mismo, fraude en el voto por correo. Y luego hay un personaje muy peculiar que está ahí desde hace años, que también le condenaron, Mustafa Aberdam. Este hombre llegó a ser presidente de Melilla, le han condenado a 2 años por amañar voto por correo. Él dice que es inocente y se vuelve a presentar a las elecciones. Lo hace por Coalición por Melilla, que antes era del PSOE, ahora está con Yolanda Díaz. O sea que la investigación es cuál de estos lo ha hecho. Pero vamos a ver. Miguel Durán, si estamos de acuerdo que la democracia es lo más importante en cualquier país, ¿cómo es posible que condenen a solo 2 años de inhabilitación a alguien que lo que quiere hacer es amañar la democracia? En el Código Penal rige un principio, que es el principio de legalidad y el de tipicidad. Por tanto, si la ley prevé que para determinado comportamiento solo puede establecerse una determinada pena, no hay más chinches que la manta llena. Valga el ripio, que me ha salido involuntariamente. Entonces, lo que hace falta es cambiar el Código Penal, cambiar la ley electoral y, por otra parte, y en relación a los precedentes que estaba citando Albert, ¿cómo es posible? La pregunta es, ¿cómo es posible que ustedes, señores legisladores, sepan que se han hecho este tipo de manipulaciones, se han intentado este tipo de fraudes y no hayan modificado la LOREG, que ya la gente se la conoce? A eso me refiero. Que no la modifiquen para que cuando una persona vota por correo, luego, a la hora de ejercer realmente el voto, tenga que exhibir su carnet de identidad. Explico muy brevemente. Sí. Yo soy votante por correo en Madrid porque estoy censado en Madrid. Sí. Estoy censado en Madrid porque el régimen fiscal de Madrid es bastante mejor que el régimen fiscal de Cataluña. Y además tienes despacho de abogados en Madrid. Tengo despacho y tengo todo el derecho, y estoy colegiado en Madrid, y tengo todo el derecho a hacerlo. Y yo aconsejo que cada cual mire, si puede, dónde tiene una ley fiscal más favorable. Evidentemente. Y la pregunta es, Albert Castellón, ¿y ahora qué? Una vez ha pasado esto, ¿ahora qué ocurre con ahora hay que ver votos? Claro, de los 10.000 votos, porque esto lo han pillado cuando ya llevaba 10 días en marcha. De manera que hay mucho voto ya pagado que va a estar en las urnas. ¿Cuántos de ellos serán legales? Hay 30 personas bajo investigación, habrá detenciones en breve, pero son los intermediarios. Aquí nunca se llega al final. Y siempre se sospecha que es Marruecos quien quiere colocar en Ceuta y Melilla a políticos favorables a su manera de entender que eso es suyo, para que luego no haya problemas en un futuro. ¿Ahora qué? Pues que hay quien pide, como Vox, que se anulen las elecciones ahí, es una opción. Hay otros que consideran que se ha parado el golpe a tiempo y quizá tendremos 5 o 6 concejales que han comprado el escaño, pero no suficientes para tener mayoría. En todo caso, están contaminadas. 5 o 6 son un montón. Dime, Miguel. No, es que no es posible. Yo no es por afinidad, ni por simpatías, ni nada. Yo simplemente digo, yo quise impugnar elecciones, es diferente, pero en el Colegio de la Abogacía de Madrid, por manipulación del voto por correo. Sí. Aquí es evidente y está fuera de toda duda que ha habido un intento, y que además ha cristalizado en unos centenares o miles de votos, que ha cristalizado ese intento de manipulación del voto por correo. Cuando entre en la urna del voto por correo, en las urnas entren los votos por correo, si no se para a tiempo, si no se detiene el mecanismo, toda la votación va a quedar contaminada, porque al final el resultado va a estar alterado. Claro. Hay que coger a la gente que ha votado por correo, que se sabe quién ha sido, y decirle, mire usted, porque la ley lo prevé, si usted ha votado por correo, que sepa que tiene la oportunidad de ir a votar presencialmente. Exactamente. Lo puede hacer.
que lo haga si está en condiciones. Y hay que abrir un plazo adicional para que quien ha ejercido el voto por correo y no puede hacerlo presencialmente, lo haga, pero que lo haga con todas las de la ley. Totalmente de acuerdo. Si no se hace eso, Vox tiene razón. Bueno, pues dicho esto, Albert Castillón, mantenernos informados de lo que vaya ocurriendo, porque es verdad, sea más o sea menos, lo que se ha demostrado es que esa votación está amañada. Así que nos lo cuentas, ¿de acuerdo? Aquí estaremos. Gracias, Albert. Hasta ahora. En nada, volvemos, una pausa rapidísima y estamos con todos vosotros.